Las religiones de la prehistoria. Esta cuestión está muy relacionada también con la cuestión de los orígenes de la religión. Vamos a plantear unas cuantas ideas que lo primero que hay que dejar claro es que las indeterminaciones son enormes. Muy a pesar de que hay nuevas técnicas y que en mucho de lo que vamos a ver ahora está incidiendo las nuevas tecnologías, en particular los análisis de ADN, los análisis cada vez más detallados que se hacen sobre los restos arqueológicos. A pesar de todo, hay unas enormes indeterminaciones a la hora de convertir la información que surge de esos análisis en datos que nos permitan construir una idea de lo que pudo haber sido el mundo de la prehistoria, lo que fue el mundo de la hominización, de la sapientización y el papel que pudieron tener los rituales y, en suma, la religión en toda esa cuestión. Vamos a ver toda una documentación iconográfica de lo que se denomina arte, a pesar de que tenemos que tener muy claro que nuestra idea de lo que es arte es un constructo que estamos aplicando a un pasado en el cual evidentemente eso no tiene un verdadero sentido. Para nosotros es arte. En particular, desde que hubo esa reivindicación, pues una de las personas que lo hizo de un modo más claro fue, por ejemplo, Picasso. La reivindicación de lo que se llamó lo primitivo en la construcción de las nuevas formas de entender lo artístico y en los nuevos estilos, entre comillas, modernos. Y entonces nosotros tendemos a hablar de la religión o de las religiones de la prehistoria desde una mirada en la cual lo artístico pesa enormemente. Tenemos, por tanto, nos enfrentamos a un reto enorme de la documentación, un reto enorme, puesto que no hay palabras y, por tanto, lo que hacemos es construir puntos de vista a partir de interpretaciones sobre objetos, sobre el arte parietal, sobre el arte mueble, otorgándole un sentido, como decía antes, el sentido de lo artístico en la misma medida en que nosotros entendemos que es arte algo que ahora mismo le damos esa denominación, pero sobreinterpretando ya de principio con las palabras que estamos utilizando. Al utilizar la palabra arte ya estamos sobreinterpretando. Y por tanto, bueno, pues nos encontramos con requisitos a la hora de pensar todo esto que quizá nos exigen en mayor medida que en otros temas una posición previa metodológica bien clara. Lo primero que nos encontramos es con que para avanzar lo que puede ser las religiones de la prehistoria, nos encontramos enredados en otra palabra. Además de arte, la propia palabra religión. Y quizá nos pueda servir para avanzar un poco en este asunto una reflexión etimológica, a pesar de que las reflexiones etimológicas no suelen generalmente llevarnos más que a enredos, porque las etimologías, es decir, el origen de las palabras, muchas veces lo que nos hacen es enraizar en un contexto cultural determinado, que es el contexto que da nacimiento a esa palabra. En este caso estamos con la palabra religión, que su contexto es el contexto de una palabra romana, una palabra de la lengua latina, religio.
hasta qué punto ahondar en ese acervo histórico de la palabra, que es un acervo muy determinado de una cultura determinada, nos puede llevar a conseguir entender mejor un asunto que tendría que ser, podríamos decir que entre comillas, universal, puesto que estamos enfrentándonos a un mundo que es el mundo prehistórico, en el cual pues los desarrollos culturales que luego llevarán a el surgimiento de la lengua latina es un asunto totalmente extemporáneo. Pero bueno, a pesar de todo, nos puede llevar la reflexión etimológica quizá a abrir la mente a la complejidad de lo que estamos tratando. Abrir la mente a la diferencia que hay detrás de los usos de esa palabra, religión, y esa diferencia quizá la encontremos también en la etimología. La etimología de religio, palabra latina, que ya desde sus orígenes de uso, pues encontrábamos por lo menos dos ámbitos. Un ámbito que asocia religio con el verbo religare y otra que asocia religio con el verbo relegere. Religare, conectar, podríamos decir, ligar, religar, podríamos incluso utilizar esa traducción directamente de religare, religar, o sea, reconectar o conectar. Se ha analizado desde varios puntos de vista, pero podemos llevarlos, digamos que a dos. Uno, que sería desde el punto de vista de la creencia, del punto de vista creyente. Entonces, religare, creyente y creyente en divinidades y divinidades con las cuales se puede hacer una conexión, que no todas las religiones plantean que con las divinidades se puede hacer una conexión. Hay religiones que plantean que las divinidades, bueno, que son directamente muy poco teístas o muy poco personales. En este caso estamos jugando con religare, conectar, religar, desde esa acepción, que sería una acepción que podríamos denominar teológica, sería conectar con la divinidad o con las divinidades. Religare, conectar con los dioses. Religio sería la conexión con los dioses. Pero claro, a nosotros no nos interesa realmente esas formas teológicas y evidentemente religiocéntricas de acercarnos a la palabra, sino que nos podría resultar mucho más interesante religare, religio, derivado de religare conectar. Religio es una acción de conexión entre los seres humanos. Es decir, sería el aspecto social de la religión. La religión es una conexión entre los seres humanos que exige capacidades por parte de esos seres humanos de expresar ideas complejas por medio de lenguajes, por medio de un lenguaje lo suficientemente complejo como para que soporte ideas complejas que conecten a los seres humanos en torno a un contexto de información compartida. Entonces, una de las etimologías de religio, por el camino que estamos empleando, sería religión como conexión entre los grupos humanos, entre los humanos que forman un grupo, de los humanos que son capaces de compartir un significado común, y por tanto estamos hablando de humanos que son capaces de expresar ideas complejas por medio de un lenguaje complejo. Eso no es antiguo dentro de los milenios y milenios de la hominización. No va más allá de quizá 2 especies.
la especie del Homo sapiens y la especie del Homo neanderthalensis. La faceta social de la religión, o sea, el origen de la religión entendido desde esta etimología que conecta religio con religare, que asocia religión con significados compartidos, no puede ser más antigua que, pues, 100.000 años atrás, algo más. Otra de las facetas de religio desde esta mirada etimológica que hemos visto sería conectar religio con relegere, algo así como releer, que sería como analizar dentro de uno mismo, como trabajar interiormente con algo, lectura entendida, claro, en un sentido antes de que hubiera escritura y antes de que hubiera nada de eso que plasma las ideas en un papel sobre el que se tiene la capacidad de compartir una lectura. Antes de que eso fuese así, podríamos entender leer como casi pensar sobre, o meditar sobre, o rumiar ideas. Y entonces eso quizá podríamos llevarlo a la faceta individual o íntima de la religión. Aquí vemos entonces que la reflexión sobre las dos etimologías nos llevan a diferenciar dos ámbitos de la religión. Todo esto pensando en los orígenes de la misma, o el momento en el que podemos detectar la religión en una sociedad humana o en un ser humano, en un homínido, si quieren, en un ser humano. Un ser humano abierto a más allá solo de nuestra especie, sino a un ser con capacidades de pensamiento y capacidades, por supuesto, de introspección también. Entonces, ahí esa faceta individual, esa faceta íntima de la religión, no necesita el lenguaje. Y por tanto puede ser muy anterior al lenguaje. Esa faceta de la religión que es una experimentación interior y que quizá ahora en los últimos tiempos estamos más capacitados para abrirnos a ella porque la neuroreligión, las ciencias cognitivas de la religión, la combinación religión y cerebro nos está llevando a poder analizar ese tipo de experiencias que son experiencias sin palabras, a analizarlas por medio de otros elementos como pueden ser pues las ondas cerebrales, lo que puede medir, lo que se puede medir, lo que se puede ver mostrado en un diagnóstico por imagen, en una imagen de ondas cerebrales o del propio cerebro, en que en el contexto de una experiencia de este tipo pone en marcha unas partes u otras partes del mismo. Lo social y lo individual. Y lo social y lo individual están marcados por momentos diferentes. Incluso cabe la posibilidad de que esas experiencias que nosotros seríamos capaces de detectar como religiosas ahora, con nuestro bagaje de lo que entendemos por religión, pues quizá no sean exclusivas solo de la especie humana, o ni siquiera exclusivas de los primates en general, o ni siquiera exclusivas de hasta quizá los mamíferos. Cabría la posibilidad de que esas experiencias que nosotros ahora verbalizamos como religiosas
fuesen mucho más antiguas. Entonces estamos hablando de los orígenes de la religión y nos encontramos con dos posibles caminos. Un camino que quizás sea mucho más antiguo, que es el camino interior de la religión, y un camino que es mucho más reciente, que es el camino exterior de la religión, el camino social de la religión. Esto nos lleva a pensar en las primeras testificaciones de religión. Las primeras testificaciones de religión como religare no somos capaces de fecharlas. Las primeras testificaciones de religión como religare, es decir, los rituales colectivos, por ejemplo, los rituales de muerte, los rituales, las acciones rituales que incluyen la manipulación de algún tipo de sustancia, por ejemplo, de color, o por ejemplo, manipulación de un cuerpo humano muerto para colocarlo de una manera o de otra, es decir, una acción ritual, todo eso sí que tiene un momento, una fecha en la cual empezamos a poder testificarlo. Siempre en relación con ese juego de significado que hay detrás, significado compartido, no el significado individual, ese significado íntimo que tiene que ver con los neurotransmisores y tiene que ver con sustancias que genera el cuerpo y que llevan a poner en marcha una experiencia que ahora denominaríamos como religiosa, sino las palabras por medio de las cuales se socializa un significado asociado a una acción religiosa, a una acción ritual. ¿Qué nos encontramos? Pues con que cabe mucha interpretación detrás de todo esto. Cabe mucha interpretación. Y cabe muchos puntos de vista a priorísticos a la hora de evidenciar si algo es religioso o no es religioso. Lo que a ciertos investigadores le puede parecer que es religión, que es un comportamiento religioso, a otros les puede parecer que hasta que no se asocie con palabras emitidas que den significado a eso que encontramos en la cultura material, es decir, hasta que no se tenga escritos que nos indiquen que eso es un ritual, o palabras que nos indiquen por vía de análisis etnográfico que es un ritual, no podemos decir que lo es. Entonces, bueno, pues un choque enorme en esos a priorísticos que nos lleva a, en un extremo, y este es uno de nuestros problemas y las incongruencias que hay detrás de todo esto, que nos lleva a plantear que todo lo que no somos capaces de dar otro significado, por ejemplo, en relación con la vida cotidiana, en relación con la comida, en relación con la vida diaria, sería religión. Todo lo extraño sería religión. Y eso incluso nos lleva a un paso más que algunos plantean, que el propio surgimiento de lo que nosotros llamamos arte, esa acción de pintar, de diseñar, de moldear figuras, tendría que estar directamente conectado con la religión. Es decir, que todo arte de la prehistoria sería arte religioso, que todo objeto que no sea una punta, un bifaz o lo que fuera, un objeto directamente asociable con una acción de manipulación, pues de pieles, de manipulación de huesos, etcétera, todo lo que podría tener un uso, digamos que de carácter simbólico, pues directamente sería religión. Y frente a eso, pues nos encontramos otras formas de ver las cosas, otros modelos
que también tienen un a priori de base. Estos otros modelos que nos pueden estar planteando, pues directamente que en vez de que el ser humano es religioso por naturaleza, esa hipótesis del homo religiosus que tantos seguidores ha tenido y tiene, pues que el ser humano es por naturaleza otra cosa. Por ejemplo, le gusta divertirse. Es un homo ludens, es un ser humano que busca la diversión y por tanto que cuando pinta no está conectando con ninguna divinidad ni compartiendo ningún significado que podríamos denominar ahora con nuestras palabras de carácter religioso, sino que sencillamente se divierte. Y si pinta un bisonte, se divierte pintando porque el ser humano es un ser artista por naturaleza o pintor por naturaleza, arte por el arte. Y por tanto, es el otro extremo, no habría nada de religioso en el arte prehistórico. Entonces tenemos dos actitudes completamente encontradas. Por un lado, todo lo artístico, todo lo extraordinario sería religioso, por el otro, todo lo artístico, todo lo que nos parece que no está asociado con comportamientos habituales en relación con la caza, en relación con la vida cotidiana, pues tendría que ver con ese tiempo largo que tenían los seres humanos en la prehistoria que les llevaba a dedicarse a pintar, a mostrar su interior creativo. Por tanto, nos encontramos ante un camino de difícil salida, pero que es necesario tenerlo en cuenta. Funcionamos con a prioris a la hora de enfrentarnos a toda esta documentación. Y funcionamos muchas veces con posiciones preconcebidas, que tienen que ver con lo que nosotros entendemos por religión. Y dependiendo de lo que entendamos por religión, interpretamos de una manera o de otra. También dependemos de lo que entendemos por arte. Y hay que tener muy en cuenta los valores etnocéntricos del concepto de arte que antes también citábamos. Bueno, valores etnocéntricos, valores religiocéntricos asociados con qué entendemos por lo que lleva al ser humano a adentrarse en esas representaciones que son tan fascinantes y que tienen una capacidad de transmitir más allá de milenios y milenios que nos separan de quienes lo pintaron o quienes lo modelaron. Nos encontramos ante un problema de base. Un problema de base que tiene que ver con que estamos trabajando con sociedades para las cuales no contamos con las palabras. Y necesitamos plantear un marco general de comprensión de sociedades para los que no tenemos más que una documentación extremadamente parcial. Una iconografía sin palabras. Y frente a las imágenes, la cultura material sin palabras, resulta desesperante extraer información suficientemente contrastable. Quizá este asunto lo simbolice de la manera más evidente las religiones prehistóricas, pero hay otros momentos en los cuales nos encontramos ante situaciones parecidas. Iconografía sin palabras. Iconografía, imágenes para las cuales no tenemos la información suficiente para entender de qué van. En el caso de la prehistoria, pues es evidente que, así como en otros casos pueden ser culturas que se nos hayan perdido las palabras, pero que aparezcan en algún momento, es decir, que tengamos imágenes, pero no sepamos qué quieren decir, pero una nueva documentación nos abra ese camino, que aparezca
escritos o aparezcan informaciones de otro tipo. En el caso de la prehistoria, ese camino no lo hay, puesto que son sociedades que no tienen una documentación escrita que nos pueda hablar con las palabras, que son lo que nosotros solemos utilizar en nuestras formas de comprender las cosas. Es decir, el logos, la palabra, nuestro modo de entender es muy logocéntrico. Nosotros utilizamos conceptos, utilizamos palabras, y frente a una imagen que es mucho más oculocéntrica, mucho más centrada en los ojos, la falta de palabras nos lleva a unas indeterminaciones grandes. ¿Cómo salimos de esas indeterminaciones? Pues tenemos algunos métodos, de enfrentar esa información de la que solo tenemos la imagen, pero desconocemos las palabras y por tanto desconocemos los significados que se le daban en esas culturas. Una de ellas es la comparación, y la comparación etnográfica y en general el uso del método comparativo. Comparación etnográfica, encontramos representaciones, por ejemplo, de animales y vemos en sociedades actuales nómadas que hagan representaciones de animales o que recuerden que las hacían hace unos pocos años, ver qué valores les daban a esas representaciones. Nos sirve hasta un límite muy corto, y de ahí vienen muchas de las críticas, por ejemplo, a dos grandes investigadores de estos asuntos que han sido Klotz y Lewis Williams, cuando plantearon su hipótesis de los chamanes de la prehistoria. Se basan en toda una serie de representaciones, pinturas parietales, para plantear que la interpretación prehistórica se podía asimilar por analogía a la interpretación que hacían de lo mismo los San del Kalahari actuales, de los cuales era especialista Lewis Williams, así como Klotz era especialista en las representaciones en las cuevas francesas y en las cuevas prehistóricas de los Pirineos y de toda la zona del Franco española. Entonces, ¿qué problema tiene esta comparación etnográfica? Que es como si los siglos y los milenios no importaran, como si las sociedades estuvieran paradas en el tiempo y los San del Kalahari no hubieran, en fin, fueran como prehistóricos, lo cual evidentemente pues es un asunto que nos resulta ahora mismo muy problemático plantearlo como tal. Comparación etnográfica, por una parte. También la analogía. La analogía es un poco diferente a esta interpretación que estamos planteando. La analogía lo que hace es trabajar desde una teoría general del rito. Es decir, si tenemos testificadas, por ejemplo, ritos funerarios, los ritos funerarios que funcionan de estas determinadas maneras, por medio de construir una teoría general del rito. Entonces, por analogía entre lo que encontramos en un contexto funerario y las figuras o los colores o los modos de presentación que encontramos en un contexto arqueológico funerario, y lo que vemos que se extrae de la teoría general del rito funerario, pues podemos avanzar algunas ideas respecto de qué pudiera significar aquello por medio de qué significa el uso de tal o cual color, de tal o cual práctica en los contextos funerarios a escala global. Bueno, pues esta es otra. ¿Qué
¿dónde nos lleva en última instancia tanto una cosa como la otra, tanto la comparación como la analogía? Pues nos lleva en muchos casos a una sobreinterpretación, a sobreinterpretar los contextos. Frente a quienes renuncian a todo eso y nos encontramos con una banalización de los significados. Entonces estamos jugando entre banalización y sobreinterpretación. Banalización, plantear que un contexto funerario que unos investigadores por medio de la analogía, por medio de la comparación etnográfica nos dicen que quiere decir que se ha actuado sobre el cadáver tal de una manera determinada y se han hecho toda una serie de fases de evacuación del mismo según un ritual determinado, pues otros directamente dicen no, se dejaron tirado ahí el cuerpo y no hay religión. Cuando unos plantean es un ritual complejo, otros te dicen no hay nada de religión detrás, sencillamente es un cuerpo abandonado y que cayó de esta determinada manera y el polen se juntó y podría llegar a parecer que había una corona de flores, pero sencillamente las cronologías son diferentes y no tiene nada que ver, no hay una acción ritual detrás. Pues nos encontramos con eso, con interpretaciones que pueden llegar desde la banalización a la sobreinterpretación. Y finalmente, pues rondamos un laberinto de teorías interpretativas. Hemos dado los dos extremos, pero entre medias hay una posibilidad de opciones intermedias múltiples que nos llevan a eso, a que nos enredemos en teorías interpretativas muy diversas y podamos encontrar que un especialista nos diga una cosa, otro especialista nos diga otra completamente distinta, o es un fenómeno común en las humanidades, el laberinto de las teorías interpretativas. Y también hay que tener en cuenta que detrás de las interpretaciones de unos y de otros hay posiciones metodológicas casi, o posiciones teóricas respecto de lo que entienden por religión. Si tú planteas que la religión es un constructo absolutamente imaginario, cabe la posibilidad de que lances esa idea hacia el pasado y digas, nada de lo que encontramos es religión, hasta que no tengamos una certificación por un texto aparte que nos diga que el ritual se hacía de tal y tal y tal manera. Entonces tendemos a no ver religión si desde nuestro punto de vista la religión es una vivencia completamente imaginaria. Y otros, si desde un planteamiento religioso en su vida, pueden tender a pensar que si ellos son religiosos, también el ser humano desde los orígenes tuvo que ser religioso. En mayor medida, si piensan que el ser humano es una creación divina y por tanto que les puede resultar evidente que tiene que ser el ser humano religioso. Entonces, ese problema de las teorías interpretativas, que tiene también mucho que ver con cómo cada cual se acerca a un objeto de estudio tan complejo como es el de la religión. Y entramos directamente en un problema que es clave, un problema que se obviaba hace no tanto tiempo, hace 40 años, los orígenes de la religión se veía como un problema insalvable, es decir, como un falso problema, de hecho. El intentar pensar cuándo surge la religión se veía como un falso problema, estábamos incapacitados por los propios instrumentos que teníamos en nuestras manos, incapacitados para siquiera acercarnos a él, siquiera exponerlo. Y por tanto, ¿cómo se trabajaban este tipo de documentos que vamos a ver a continuación? Eso que llamamos arte prehistórico. Pues se trabajaban sencillamente describiendo. Se describía
lo que se veía lo más minuciosamente posible, pero no se interpretaba. Claro, el problema es que necesitamos interpretar, pero para interpretar nos basamos en tremendos problemas que podríamos llamar de índole teórica respecto de los orígenes de la religión. ¿Por qué nos enfrentamos a esos problemas? Porque hay un choque directo de cosmovisiones. Cosmovisiones religiosas frente a las cosmovisiones de la ciencia, directamente. Narraciones sobre lo que estamos viendo, orígenes de la religión, que tienen que ver mucho con los orígenes del ser humano, lo que entendemos por ser humano como tal, o sea, lo que podríamos llamar antropogonía, el ser humano, cuando surge como tal, con las capacidades que, entre otras cosas simbólicas, entre otras cosas expresivas y entre otras cosas de interacción con otros miembros de su especie, que caracterizan al humano frente a otras especies. Entonces, chocamos ahí, chocamos entre lo que se entiende por planteamientos religiosos y lo que se entiende por planteamientos científicos de la ciencia. Detrás, la carga de los relatos imaginarios que nos pesan. El relato imaginario del Homo religiosus, que antes hemos estado hablando de él. La hipótesis de que el ser humano, desde que es ser humano, es religioso. Y por tanto está conectada, está imbricada la religión en la caracterización de lo humano. Y en última instancia, detrás está el planteamiento de que el ser humano es una criatura de Dios y la fuerza enorme que ha tenido el relato del Génesis en todo esto, la creación del ser humano en el relato del Génesis. Claro, frente a ese relato que es tan potente, el relato religioso y particularmente el relato bíblico del libro del Génesis, detrás del que está los modelos de imaginarios en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, relativos a este asunto, y que sencillamente para alguien que sigue literalmente la explicación, la narración bíblica, te diría, evidentemente el ser humano es religioso porque es una creación de Dios y por tanto está íntimamente relacionado humano y creador. Bueno, frente a esto, nosotros desde la cosmovisión científica, la cosmovisión que se construye por medio de la antropología, por medio de la geología, por medio de la paleontología, por medio de la prehistoria, alcanzamos otro contexto narrativo, que es el contexto por medio del cual tenemos la capacidad de pensar la religión. Pensar la religión hoy es pensar con esos instrumentos, con los instrumentos del análisis del proceso de sapientización, del proceso, de hominización y luego el proceso de sapientización. Claro, ¿cómo lo pensamos? Pues lo pensamos desde nuestros instrumentos para analizar, en este caso, un cuerpo que nos es cercano, pero también nos es lejano, como este que tenemos aquí. Este cuerpo que tenemos aquí apareció en Quevara, en una cueva del Monte Carmelo, en el actual Israel. Tiene más o menos unos 60.000 años de antigüedad. Lo que encontramos aquí es un esqueleto descabezado, le falta la cabeza. Pero tiene en esta parte de acá podemos ver la mandíbula inferior.
Incluso hay un diente de la mandíbula superior. Es un esqueleto extraño, porque es como más robusto de lo que nosotros estamos acostumbrados, porque evidentemente no es un sapiens. Evidentemente este esqueleto, que aquí lo vemos más claramente, y vemos más claramente que falta el cráneo, pero está el diente superior y está uno de los dientes de la mandíbula superior y está la mandíbula inferior, huesos muy fuertes, muy robustos. Es un neandertal, no es un sapiens, es un neandertal. Le han dado el nombre de Moshe porque apareció en el Monte Carmelo, en Israel. Moshe es un varón de entre 25 y 35 años, de unos 70 de estatura, encontrado en 1983. ¿Qué características diferenciales encontramos en este esqueleto? Gracias a las técnicas de excavación tan minuciosas que se emplearon, se llegó a encontrar incluso el hueso hyoides, que y también por la sequedad del ambiente en el que apareció el cadáver, se conservó el hueso hyoides. El hueso hyoides es un hueso de el cuello que para los especialistas en la fonología dicen que es fundamental para el tener un lenguaje, hablar, tener un lenguaje complejo, porque marca una faringe de unas características determinadas que puede soportar unas cuerdas vocales que emitan sonidos complejos como para construir un lenguaje complejo. Por otra parte, por tanto, ¿qué podemos pensar? ¿O qué se plantearon? Y lo plantearon los propios excavadores, Bar Yosef y Van der Meers. ¿Qué plantearon? Pues que este Moshe hablaba. Y si hablaba, estamos en el contexto de la religio como religare, es decir, como acción social. Si hablaba, cabía la posibilidad de que compartiese conocimientos complejos y, por tanto, explicase significados complejos en relación, por ejemplo, con la muerte. Y a partir de ahí es como hacen la interpretación del ritual, lo que ellos estiman que es un ritual funerario que se practicó a este neandertal. Ahora mismo los análisis los análisis genéticos y han llevado a, con el desarrollo de las técnicas cada vez más sofisticadas de análisis, se ha llevado a determinar que los neandertales no solo tienen el hueso hyoides, sino que también tienen el gen que determina la capacidad de hablar. Y que si no lo tienes, no hablas, aunque seas un sapiens, aunque toda tu familia tenga esa capacidad, tú si no tienes ese gen por una mutación, por lo que fuera, eres incapaz de hablar. Y si lo tienes, hablas. Entonces, un elemento más para plantearnos que los neandertales tenían la capacidad de hablar y, por tanto, para lo que nos interesa a nosotros, de compartir información compleja. Y entonces, que la teoría general del rito en relación con la acción funeraria, en realidad, en relación con el ritual funerario, ¿dónde nos podría llevar? Si partimos de la base de que estos neandertales tenían la capacidad de compartir información compleja. ¿Cómo podríamos explicarnos que falte el cráneo, pero que haya un diente
Entonces aquí podemos optar por un camino que algunos entenderían como sobreinterpretación. Y es decir, que estaríamos ante un ritual funerario en fases. Un ritual funerario en fases como ocurre en muchos rituales funerarios, en que el muerto, el cadáver, si no se ha cumplido adecuadamente todas las fases rituales relacionadas con lo que socialmente se entiende por completar la muerte, morir, pues el cadáver no es visto como un muerto completo. Y esas fases son ritos que pueden durar un cierto tiempo. Y a veces, y esto es otra vez, estamos analizando desde los instrumentos de la teoría comparada del ritual, a veces lo que se hace es que cuando se ha cumplido completamente el ritual, se extrae una parte, el cráneo tiene un valor simbólico fundamental, se extrae una parte del cuerpo, por ejemplo el cráneo, y se coloca en otro lugar. Ese lugar que es, pues, una especie de, podríamos decir, de altar de los antepasados. El muerto ha pasado de, bueno, pues de una persona, de un miembro del grupo, a un antepasado. Y se ha realizado una acción ritual que conlleva una acción también sobre el cadáver, que es la extracción del cráneo para colocarlo en otro lugar. Esto pensamos que pudiera haberse realizado en el caso de este Moshe de Guevara. Es decir, se trataría de la testificación de un ritual funerario en fases, en que el cadáver se hubiese dejado en un momento porque ritualmente no se hubiera terminado de cumplir el procedimiento, la ceremonia, y que una vez cumplida la ceremonia se extrajese el cráneo y debió de pasar un cierto tiempo como para que quedase reflejado en que uno de los dientes del maxilar superior hubiese quedado en el contexto arqueológico del cuerpo. Dense cuenta que aquí aparece, en esta parte estaría, lo que nos falta es el cráneo que estaría aquí arriba y que se extraería. Frente a esto, que podríamos denominar sobreinterpretación, pero que está en la línea de el cumplimiento de cómo se cumple un rito de paso en muchas culturas y en muchas sociedades. Ese rito de paso que determina la transformación completa de ese humano en un antepasado, muchas veces tenido por benéfico para el grupo, etc. O una banalización, que sencillamente pasó un animal por ahí y se llevó el cráneo. Este laberinto de las interpretaciones que podemos utilizar a Moshe para ejemplificarlo, para evidenciarlo. O sobreinterpretación, y estaríamos ante la testificación simplemente por medio de los huesos como han aparecido, la testificación de un complejo ritual en fases que exige, por supuesto, un lenguaje complejo para explicar a quienes lo hacen y el significado que habría detrás de esa acción colectiva, o sencillamente un planteamiento banal, cuerpo abandonado una vez que está muerto y una alimaña o quien sea se lleva el cráneo. Y no quiere decir nada, ni significa nada, ni hay religión detrás. Bueno, pues un paso atrás, porque aquí estamos con 60.000 hacia atrás. Estamos hablando de orígenes de la religión y nos hemos atrevido a decir que quizá 60.000 antes de la era
encontramos la testificación de un rito funerario. Esto es otro contexto. Esto es Atapuerca y es una representación de lo que entienden por una acción ritual. Aquí vemos, esto fue en la Universidad de La Laguna, y una conferencia en que uno de los directores de Atapuerca, Arzuaga, expone su punto de vista de lo que ocurría en la Sima de los Huesos, que es un contexto arqueológico que aparece en el yacimiento este extraordinario que es Atapuerca. En la Sima de los Huesos apareció ese bifaz que tienen ustedes aquí, al que han denominado Excalibur, y en esta representación, que es la que tenemos aquí, en esta representación se imagina que se lanza a la sima como una ofrenda funeraria. Y por tanto, ya esta especie, que no es neandertal, sino parece que una pre-neandertal, un Homo heidelbergensis, 400.000 años atrás, es decir, 300.000 años, más de 300.000 años de diferencia con el neandertal que hemos visto antes, con el Moshe, pues piensan que había ya una acción ritual, una ofrenda funeraria. Y ese hacha de piedra, sin uso previo, confeccionada para el ritual, sencillamente, tal y como lo plantea Arzuaga, pues estaría testificando una acción religiosa. Sobre interpretación, pues muchos plantean que sí, que esto es una acción intelectual de sobreinterpretación, porque perfectamente pueden dar otras razones para que ese objeto esté allí, incluido que se les haya caído, sencillamente. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos encontramos? Pues con un serio problema. ¿Y ese serio problema cuál es? Que somos herederos de un sesgo documental. Vemos lo que podemos o lo que queremos. Y para muchos momentos del pasado y para los más remotos nos guía solamente la cultura material, que no habla, que lo único que hace es que interpretemos nosotros desde nuestros puntos de vista lo que ahí se expresa, y no podemos más que lanzar hipótesis, plantear hipótesis de lo que pensaban y de lo que les llevó a realizar lo que encontramos. Por ejemplo, en este enterramiento en la Ferrasí, la cabeza hacia el este es un enterramiento infantil. La cabeza hacia el este. Podemos pensar que hay detrás un pensamiento analógico en relación con el Sol. El Sol nace por el este, muere por el oeste, todavía lo decimos, occidente y oriente, de las palabras latinas, occidens, que es morir, orior, que es nacer, oriens, donde nace, occidens, donde muere, occidente, oriente. Pues esas palabras que están en nuestra cabeza, con significados que pueblan nuestra forma imaginaria de analizar hasta esa analogía del sol naciente, el sol muriente, y lo mismo que muere por occidente, que muere por el oeste, renace por el este. Y si la cabeza de este niño está de esa manera, podría querer decir que, por analogía, estarían pensando que él renacería lo mismo que el sol renace. En fin,
solamente si la estadística lo permitiera, es decir, si todas las tumbas estuvieran orientadas de esa manera, podríamos llegar a pensar que algo así tendría verdadera razón, pero no es así. Un porcentaje significativo de los enterramientos no están orientados hacia el este. Es decir, que esto se nos rompe completamente. Interpretaciones. Siguiente nivel de interpretaciones en relación con la representación de los animales. Y eso tiene mucho que ver también con la idea que tenemos sobre los humanos prehistóricos. El animal y sus valores. ¿Estamos ante una acción mágica? Eso es lo que plantearon muchos de los primeros que analizaron este mundo de las cuevas. Pero lo plantearon así porque tenían la idea de que la magia era un momento primitivo de la configuración por parte de los humanos de su modo de entender el mundo. Ese modo de entender el mundo pues tendría en un desarrollo que algunos plantearon así, tendría tres momentos: magia, religión y ciencia. La ciencia sería el modelo perfecto, la religión un modelo intermedio y la magia el modelo más primitivo, que a veces se asociaba en estas formas evolucionistas culturales que resultan tan chocantes, pero que detrás de ellas se sustentaban los imperios coloniales. Lo que permitía a alguien colonizar a otros era la superioridad que partía, la idea de superioridad que partía de que su modo de entender el mundo era infinitamente, bueno, sencillamente tan superior que la acción civilizatoria justificaba el sometimiento. ¿Por qué? Pues porque esto de magia, religión, ciencia se asociaba con la fase del salvajismo, la fase de la barbarie y la fase de la civilización. Civilización asociada con ciencia, barbarie asociada con religión y salvajismo asociado con magia. Entonces, estos prehistóricos no podían ser más que salvajes, no podían estar más que en la fase del salvajismo. Lo mismo, y así se hacía la analogía, lo mismo que los infinitos grupos primitivos que encontraban los coloniales en África, o encontraban los coloniales en Asia, o encontraban los coloniales en América, y sobre los que se sentían legitimados para llevarlos hacia la civilización. Entonces es un modelo que detrás tiene una forma de entender el mundo. ¿Qué idea se tenía? Pues que la representación del animal era una acción mágica. Era una acción mágica pintar para conseguir. Algo como una especie de vudú, se vería así. En fin, para encontrar un símil fácil de comprender, que tú haces un muñeco y pinchas partes de ese muñeco y consigues por una acción mágica que es por simpatía, podríamos decir, entre una cosa y la otra, que el cuerpo de tu enemigo sufra. Pues de la misma manera, pintar los animales sería cazarlos, sería apropiarse de ellos en una acción de este tipo, una acción mágica. Aquí vemos unos cuantos de Le Combarel, de Les Essais de Taillac, de Font de Gomme. Encontramos de cuevas francesas, encontramos representaciones de distintos animales que se comen, incluido un pez que se comen, y que estarían narrando una acción ritual mágica de apropiación del animal por medio de pintarlo para luego conseguirlo. O, y aquí podemos jugar, ¿estaría quizá narrando una historia? ¿Estaría contando algo que había sucedido? No como la acción mágica, que es propiciar lo que va a ocurrir, es decir, esa magia propiciatoria de intentar por medio de pintar conseguir. En este caso
¿Serían quizá historiadores? O algo así como historiadores. Contar cómo cayó un elefante de estos en una trampa. Sobreinterpretación, banalización, puntos de vista distintos. En un caso sería religión, claramente, acción, bueno, religión, magia en ese modelo evolucionista cultural, pero claro que para nosotros sería una acción ritual de carácter que nosotros analizaríamos como religiosa. En un caso sería acción mágica y en el otro caso sería nada que ver con la religión, sencillamente representación de una historia, de un pez que encontraron, de una manada que vieron, etc. Entonces, bueno, ya ven cómo nos enzarzamos en las interpretaciones y en el animal y sus valores. ¿Sería magia? Aquí vemos más de este tipo. Bueno, esto es Altamira, estas fascinantes representaciones. En este caso tenemos la cueva de la Pasiega, un caballo de la cueva de la Pasiega en Puente Viesgo, en Santander. Tenemos aquí, esto es de la cueva de la Garma, también en la provincia en Cantabria, con un caballo. Esto es una talla. Y aquí tenemos una tortuga. Todo esto es comestible. Entonces, ¿es magia para comer? Pues esto es un escudo Cheyenne del siglo XIX y tenemos las palabras. Se come la tortuga, sí, pero esto no es nada, no tiene nada que ver con la magia. Tiene que ver con la cosmovisión. La cosmovisión es la gran madre tortuga de la que surgió la Tierra. Por tanto, en esta representación se está ideando, se está imaginando el origen del cosmos, el origen de la Tierra, de donde vive el ser humano. No tiene nada que ver con magia. Es un relato, es una narración. Es una narración que está contando lo que ellos creen. O esto de aquí, un dingo, un canguro y otros animales se comen, sí, pero quienes lo pintaron o quienes tenían conocimiento de lo que quería decir esto, la narración que veían detrás era la serpiente de la gran inundación del origen del mundo con una serie de animales. Por tanto, otra vez, un relato que nada tiene que ver con la magia propiciatoria de la caza, como pensaban tantos. Otra vuelta de tuerca. La figura humana, cuando aparece la figura humana. Y esta iconografía que realmente es fascinante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estos personajes en torno a este animal o estos otros personajes en torno a este animal, que son de Choselat y de Les Egis de Taillac, cazadores y bisontes? ¿Es una partida de caza? ¿Es una acción mágica propiciatoria de la caza? O, como algunos han planteado, ¿sería una identificación de un grupo totémico? Y entonces aquí conectamos con una de las definiciones de religión, que es la que planteó Durkheim al decir que la religión es social, lo religioso es social. Lo religioso es social y, por tanto, ¿cuál es la religión más antigua? ¿Dónde está el origen de la religión? En una acción social. ¿Y cuáles serían la primera manifestación de esa acción social? Él lo denomina, la religión más antigua del ser humano, la denomina totemismo. ¿Qué es el tótem? El tótem es una representación del grupo
social. Es una simbolización del grupo social, es convertir al grupo social en algo que identifica y a lo que se da culto, y en torno al cual se reúnen seres humanos que se reconocen en ese tótem. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos si aceptásemos que se trata de la identificación de grupos totémicos? Pues arriba, bueno, serían una especie del tótem del bisonte. El grupo, el tótem sería el bisonte, y el grupo, para quienes el bisonte es su tótem. Y tenemos una serie de personajes que estarían identificando a un grupo. Sobre interpretación, bueno, en el otro lado tienen un rollo iniciático Ojibwa con las 4 tentativas del Dios creador de Manitú para crear el ser humano. Y tenemos tortugas y tenemos seres humanos. Tortugas y seres humanos. Si lo analizásemos, lo mismo que hemos analizado estos objetos de Lesesy y de Chosselat, ¿qué diríamos? Pues que estamos ante el tótem, el grupo totémico de la tortuga. Ya ven lo lejos que está. Esto es una representación de antropogonía, de nacimiento del ser humano. Esto que tenemos aquí, ¿qué sería? Pues ya ven, hiperinterpretación. Y cuando las figuras humanas aparecen de esta manera, cuando estos que se denominaron los orantes, figuras antropomorfas que aparecen en Altamira, que parecen seres humanos, tienen atributos sexuales de seres de varones, pero tienen formas extrañas como de animales, son medio humanos, seres mixtos, seres extraños. Hablaremos de estos seres mixtos luego y del análisis de este tipo de seres mixtos en relación con la acción chamánica. Otra forma de entender las primeras religiones humanas. Así como algunos decían que era el totemismo, otros decían y dicen que es el chamanismo. Y en el chamanismo, la acción de transformación del ser humano en un animal, esa forma imaginaria de pensar la transformación del humano en animal, manteniendo todavía su característica humana, pero transformada, disfrazada, pero detrás está la idea de un trance en el cual el ser humano toma los espíritus de ciertos animales y los interioriza de tal modo que parece como si fuera un animal, ¿no? Entonces todo este juego del trance chamánico que algunos plantean que es el modo de explicar este tipo de representaciones, que si no, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos conjeturar en estas figuras fascinantes, por otra parte, de los llamados orantes de Altamira, que están con las manos hacia arriba, como tapándose los ojos, y entonces quienes utilizan otro tipo de analogías, pues como el gesto ese que los griegos denominaban aposcopein, para colocar las manos delante de los ojos ante la divinidad que se manifiesta en toda su fuerza y luminosidad, y entonces hay que protegerse de esa fuerza numínica, de esa fuerza de la divinidad como luz, y entonces se ponen las manos, o sencillamente que se levantan las manos en una forma de culto, de oración. Pues todo esto, ya ven, hiperinterpretación en algunos casos. Pero claro, es que las figuras, aquí tienen las figuras son fascinantes. Esto es otra vez Altamira. Cómo han tocado con 3 o 4, llamaríamos casi pinceladas, pero claro, se hace con
con carbones y con pigmentos la piedra para dar esta representación de una cara humana que encuentras en el contexto fascinante también de la cueva como contexto fascinante, como una especie de... Entonces empezamos a interpretar como si fuera una especie de útero de la tierra, etcétera, etcétera, y empezamos a darle vueltas a interpretaciones e interpretaciones. Y bueno, cuando hay palabras, pues nos podemos encontrar con que asuntos de este tipo, figuras humanas, pueden representar o querer decir cosas muy variadas. Aquí, esto es australiano, las hermanas Wawilak, comidas por la serpiente y Yurlingur porque eran impuras, una menstruante y otra recién parida con sus hijos. ¿Y qué está expresando esta representación? Pues los valores iniciáticos en la sociedad australiana y la topografía social también, y el papel de las mujeres y la impureza que plantean dentro de sus imaginarios sociales, la impureza de las mujeres al parir o al menstruar y el castigo en el caso de que no se aparten no cumplan los tabús de apartamiento en esos momentos. La imagen está construyendo una práctica social. Es como un libro de ética en imágenes. Aún más fascinante, las manos estas mutiladas. ¿Qué hay detrás de las manos mutiladas? O simplemente de las manos, que aquí las vemos en la cueva de la Garma, también de Cantabria, que hemos visto antes otro objeto de esta cueva, que es una cueva espectacular. Las manos, ¿qué significan? ¿Qué quieren decir? ¿Qué hay detrás de las representaciones de manos? Esto es la cueva de la Garma, la vista general, con las zonas en las cuales aparecen manos y aparecen otros objetos. Y aquí una mano. Y de esta mano sabemos lo que quiere decir. Es una mano enguantada que significa la mujer europea. Está representando, esto es de la tierra de Arnhem en Australia, está representando la mujer europea en una sola representación, una mano blanca, mujer europea. Aquellas manos mutiladas, ¿qué podrán querer decir? Tantas interpretaciones se han hecho al respecto de lo que pudiera significar y tan difíciles son de extraer de este mundo, extraer información. No les digo ya lo siguiente que vamos a intentar adentrarnos. Se representan dioses, se representan diosas. Tendríamos un universo de seres sobrenaturales representados. Y volvemos otra vez a encontrarnos con el tremendo problema de las palabras. Las palabras que hay detrás de nuestras interpretaciones de objetos. Esto que ven ustedes aquí es lo que se denominan Venus paleolíticas. Venus. Es decir, estamos utilizando una figura divina el nombre latino de la diosa del amor, Venus. Y lo estamos lanzando 15.000 años atrás a este mundo de la prehistoria y nos figuramos, hasta por el propio nombre que le damos, nos figuramos algo que hay detrás. Es decir, que estos son representaciones de seres sobrenaturales y muy particularmente de mujeres divinas, de diosas, y con un cuerno. Entonces todo esto
las referencias clásicas se agolpan, el cuerno de la abundancia, una mujer con caderas muy anchas, con mucha grasa en el cuerpo, con pechos muy grandes, en fin, en un contexto de cazadores-recolectores es una mujer que le sobra la comida. ¿Significa la abundancia o qué? Significa la abundancia porque tenemos un cuerno ahí que en el mundo clásico significaba la abundancia, la cornucopia, cuerno de la abundancia. Estamos enredados en el lenguaje, enredados en las palabras, cuando nos atrevemos a denominar a esto una Venus, a la Venus de Losel. En Francia la llamamos Venus. Es que el cuerno, en sociedades que no usan la cerámica, porque no la tienen, es una de las formas de los objetos, junto con en fin, recipientes de piel y otros recipientes naturales de este tipo, es uno de los pocos objetos en los cuales poder beber. Un cuerno cortado es un vaso perfecto. Entonces, hiperinterpretación, esto es una representación de una diosa, o banalización, es sencillamente una mujer bebiendo. O más de estas, la Venus de Kostiensky de Savignano, la Venus de Brassempouy, esta es la denominada Venus del Pendo. ¿Qué hablar de estas representaciones? ¿Son diosas? Lo curioso es que aparecen en un ámbito muy extenso europeo este tipo de representaciones. Es como si hubiese una especie de cultura común que diese un valor particular a estas figuras. Incluso parece detectadas zonas en las cuales se diseñaban y se repartían, se diseminaban. Pero de ahí a decir que son representaciones de divinidades, es decir, de ahí a pensar que en la prehistoria había divinidades como a las que se daba culto, y además una especie de culto común en toda una gran zona de Europa, como si hubiese una especie de colectivo, lo que Durkheim llamaba iglesia, ¿no? Un colectivo común, pues hasta qué punto no estamos hablando de hiperinterpretación. Chamanes, otra gran pregunta y otro el último que vamos a ver aquí. Chamanes, habría además de diosas, y hemos de figurarnos que también habría dioses, habría además de diosas, y detrás de estas diosas, pues la interpretación de los matriarcados prehistóricos centrados en el culto a las divinidades femeninas, en fin, todo ese constructo que se ha hecho, uno más de los múltiples que estamos viendo alrededor de este mundo de imágenes sin palabras, pues habría también una especie de especialistas en la religión, chamanes. Eso es lo que Klotz y Lewis Williams plantean directamente en su libro Los chamanes de la prehistoria, que tanto ha dado de qué hablar. Esto que vemos aquí, ¿qué sería? Una representación de un cazador muerto, que no parece que esté muy muerto por su atributo, o un chamán en trance. Un chamán en trance y su espíritu protector, quizá este pájaro, tiene también un poco cara de pájaro. Aquí lo ven más claramente
la representación. Es un humano, pero tiene ciertas formas que no parecen humanas. ¿Es alguien en transformación? ¿O esto que ven ustedes aquí? Esto que ven es la cueva de Trois Frères en Francia. Y arriba ven ustedes el panel sin discriminar, tal y como aparece, que es una gran cantidad de animales allí revueltos, ¿no? Y abajo la escena que en el panel de arriba cree detectar el abate Henri Breuil, que fue uno de los primeros que estudió de un modo sistemático todo este mundo del arte prehistórico. Y Breuil veía aquí una secuencia de lo que él llamaba un brujo, ahora lo llamaríamos, claro, chamán, porque la forma que está más de moda ahora mismo para entender los orígenes de la religión es el chamanismo, no la magia. El brujo sería un actor mágico. El chamán es un especialista en el trance. De ahí que estas representaciones se vean como estados de trance desde la hipótesis chamánica y sencillamente una acción mágica, esta especie de brujo disfrazado de bisonte que parece que está tocando algo así como una flauta y que está consiguiendo de esa manera, casi como una especie de flautista de Hamelin, llevarse los animales por el camino que él quiere. Los pies, como se puede ver, son pies humanos. Las manos son como manos de animales. Parece como si tuviese un disfraz detrás. Aún más espectacular es el llamado brujo, así lo denominaron, el brujo de la cueva de Trois Frères, otra vez, con bujo cornudo, con manos humanas, con pies humanos, con atributos, con genitales humanos, pero con cola. ¿Qué es esto? Es un chamán disfrazado, un chamán en transformación, en trance, en que está en el estado intermedio en que parece un animal pero es un humano, es decir, sería una representación de una acción de nahualismo, una acción de asunción por parte de una persona del espíritu de un animal y por tanto la transformación de esa persona en parte en ese animal que le lleva a no distinguirse bien si es un humano o es un animal, es decir, sería un chamán en trance. Aquí vemos un dibujo del siglo XVIII de un chamán tártaro, también con ese disfraz. En resumen, lo que estamos viendo son interrogantes más que otra cosa. Interrogantes y teorías. Teorías para explicar lo que resulta en cierto modo inexplicable, para intentar ofrecer elementos para interpretar y no solo describir. Podríamos, en esta figura de Trois Frères, sencillamente describir las partes, los pigmentos, qué tipo de animal parece que es, qué tipo de disfraz pudiera parecer que hay, sin interpretar nada. O, para interpretar, nos encontramos pues una serie de preconceptos que llevan a algunos a decir que sería un brujo y a otros a decir que sería un chamán. Es decir, el laberinto de las interpretaciones y los problemas de la banalización, la sobreinterpretación, etc.